La guerra de Ucrania, a casi 2 años de haber comenzado, ha reclamado las vidas de por lo menos 7 oficiales de muy alto rango del ejército ruso, específicamente 6 mayores generales y un teniente general, todos ellos caídos en territorio ucraniano, ya sea directamente a causa del fuego enemigo o de manera accidental lejos del frente de batalla. Confirmadas también por el mismo gobierno ruso, estas bajas no incluyen las de otros 9 generales y almirantes que han sido desmentidas durante el transcurso de la guerra, o sobre las que el Kremlin simplemente no se ha pronunciado aún, por lo que la lista de este video contiene solo nombres que ambos bandos han confirmado como caídos. Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y esta vez te hablaré sobre los 7 generales rusos que han sido eliminados en Ucrania hasta ahora. Terrible cifra similar a aquella de los otros 10 generales caídos durante la Segunda Guerra Chechena. Andrei Sukhovetsky, un mayor general o general de una estrella, subcomandante del 41º Ejército de Armas Combinadas de las Fuerzas Rusas, que antes de la guerra en Ucrania ya había luchado contra diversos grupos separatistas en el Cáucaso, y participado también en la guerra ruso-georgiana del 2008. Condecorado además por sus acciones durante la anexión rusa de Crimea en 2014 y por su posterior participación en la guerra civil siria, Sukhovetsky, para el 2022, ya era un altamente reconocido miembro de las Fuerzas Armadas de Rusia, poseedor de nada menos que 14 condecoraciones, lo que lo llevó a ser asignado al 41º Ejército de Armas Combinadas para fungir como uno de los dirigentes del ataque ruso a Kiev. Sin embargo, solo 4 días después de comenzada la invasión, Andrei Sukhovetsky se convirtió en la primera baja de alto perfil del ejército ruso, eliminado por un francotirador ucraniano en la ciudad de Gostomel, poco después de dirigirse al frente del convoy que amenazaba con entrar a Kiev. La muerte de este general fue reportada primero en Twitter el 1 de marzo del 2022 por Andrei Terehov, oficial retirado de los servicios de inteligencia rusa, y confirmada en los días siguientes por un colega de Sukhovetsky, por el grupo de veteranos rusos Hermandad de Combate y por el presidente Vladimir Putin, situación que observadores internacionales calificaron como desmoralizante para las fuerzas de Rusia. Vladimir Frolov, otro mayor general que también tuvo el infortunio de caer abatido durante los primeros 2 meses de la guerra, entre el 10 de marzo y el 16 de abril del 2022, de acuerdo con distintas fuentes. Subcomandante de la 8ª Guardia de Armas Combinadas del ejército ruso, Frolov, descendiente de veteranos soviéticos de la Segunda Guerra Mundial, había obtenido el rango de general por decreto presidencial en diciembre del 2019, para en 2022 convertirse en uno de los principales dirigentes del sitio de Mariupol durante la guerra en Ucrania. Fue precisamente durante aquel enfrentamiento cuando el mayor general, por causas que nunca se revelaron al público, cayó abatido aparentemente ante el fuego enemigo, en una fecha que también se mantuvo secreta por alguna razón, de manera tan confidencial que ni siquiera las fuerzas ucranianas se enteraron en su momento de que habían acabado con un militar ruso de alto rango. Así pues, el mundo supo de la muerte de Vladimir Frolov solo hasta que esta fue anunciada por oficiales rusos el 16 de abril del 2022, día en que su funeral, con todos los honores militares, fue llevado a cabo en la ciudad de San Petersburgo, al norte de Rusia. Kanamat Botashev, un mayor general retirado de 63 años de edad, comandante en su momento de la unidad 23326 del Distrito Militar Occidental de Rusia, así como de la base aérea Voronezh-Malchevo, cercana a la ciudad de Voronezh. Piloto de combate, graduado de la Academia Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Botashev fue hallado culpable, en 2012, de destruir accidentalmente un caza Sukhoi Su-27 después de alzar el vuelo en él sin contar con el entrenamiento apropiado, estrellándolo luego de realizar acrobacias aéreas en las que perdió el control del aparato. Sentenciado entonces a 4 años de libertad condicional y a pagar una multa de 5 millones de rublos, Kanamat Botashev fue dado de baja de las fuerzas de Rusia en 2013.
Pero eso no le impidió volver a pilotar un Su-25 9 años después, durante la invasión a Ucrania en 2022, aunque esta vez presuntamente como parte del grupo mercenario Wagner. Sin embargo, el 22 de mayo de ese mismo año, diversos canales de Telegram reportaron que el avión del general había sido derribado por un lanzamisiles Stinger de las fuerzas ucranianas sobre la ciudad de Popasna en Lugansk. Reporte que fue confirmado 2 días después por la BBC de Rusia y por medios estatales de aquel país. Posteriormente, a pesar de su retiro del ejército y por decreto del presidente Vladimir Putin, Kanamat Botashev recibió póstumamente el título de héroe de la Federación de Rusia. Roman Kutuzov. Un mayor general, ascendido póstumamente a teniente general, que en vida fungió como el subcomandante de los 5º y 29º ejércitos rusos de armas combinadas, para finalmente ser ascendido a jefe de personal de este último en 2020. Transferido a la República Popular de Donetsk al inicio de la invasión rusa de Ucrania, para fungir como comandante del primer cuerpo del ejército de aquella región, Roman Kutuzov, para entonces, ya había sido galardonado en por lo menos 6 ocasiones, con distintos reconocimientos a su servicio militar. Sin embargo, fue precisamente en Ucrania donde finalmente cayó en combate el 5 de junio del 2022, durante una visita al frente de guerra ubicado en el pueblo de Mykolaiivka, en plena batalla de Severodonetsk, situación que primero fue reportada por el periodista ruso Alexander Slavkov en Telegram, para finalmente ser confirmada por medios estatales de aquel país algunos días después. Sin embargo, las circunstancias exactas del deceso de este general hoy siguen siendo un completo misterio. Además de su ascenso póstumo al rango de teniente general, a Kutuzov también se le otorgó el reconocimiento de Héroe de la Federación de Rusia después de su muerte. Sergei Goryachev. Otro mayor general del ejército ruso y el primero de su rango en caer en Ucrania durante el año 2023, que en vida fungió como comandante de la 201ª base militar rusa en Tayikistán, pero que en 2022 fue transferido a Ucrania para supervisar parte de la invasión de los territorios de dicho país. Nacido en Moscú y graduado de la Academia de Armas Combinadas del Ejército Ruso, este hombre desempeñó cargos de comandante de diversas compañías de reconocimiento e infantería motorizada hasta el 2013, para posteriormente convertirse en líder del grupo operacional de fuerzas rusas en Transnistria y más tarde en comandante de base en Tayikistán hasta su reemplazo en 2022. Así pues, reasignado al frente de guerra en Ucrania, Goryachev fungió como comandante de la 5ª Brigada Separada de Tanques y fue ascendido a jefe de personal del ejército, todo lo cual llegó a su fin el 12 de junio del 2023, cuando, atacada su base en Zaporizhia por un misil Storm Shadow, fue abatido por las fuerzas ucranianas junto con otros 20 oficiales. Convertido así en el primer general ruso caído durante la contraofensiva ucraniana del 2023, Sergei Goryachev fue reportado como caído 4 días después, el 16 de junio, primero por el Ministerio de Defensa del Reino Unido y luego por el mando militar de Rusia, este último declarando que el ejército había perdido a uno de sus líderes militares más brillantes. Oleg Zhukov. El segundo de 2 generales rusos caídos durante la contraofensiva ucraniana del 2023, y el de más alto rango en todo el conflicto cuyo deceso ha sido confirmado por Rusia, ostentando el grado de teniente general al momento de ser abatido. Militar de carrera, Zhukov se graduó de la Escuela Superior de Comando de Armas Combinadas en Tashkent, Uzbekistán, después de lo cual ostentó el puesto de subcomandante de infantería motorizada durante la captura de Grozny en la Primera Guerra Chechena, para posteriormente fungir como subcomandante de batallón en la Segunda Guerra contra el mismo país. Ascendido a coronel en 2004 y disfrutando desde entonces de una prolífica carrera militar, Zhukov fue acusado de fraude, malversación de fondos y abuso de poder en 2010, lo que no obstante no afectó su estatus en el ejército ruso en lo más mínimo, ni le impidió ostentar varias importantes comandancias hasta 2022, cuando fue enviado a Ucrania.
Involucrado en el bombardeo con misiles de varias ciudades de aquel país, Oleg Zhukov fue herido en combate en el verano del 2022, después de lo cual fue transferido a la ciudad portuaria de Berdiansk, en Zaporizhia, y ascendido a teniente general a principios del 2023. Murió el 11 de julio de ese mismo año durante un ataque con misiles Storm Shadow por parte de las fuerzas ucranianas, y fue reconocido póstumamente con el título de Héroe de la Federación Rusa. Vladimir Savatsky. Otro mayor general de Rusia y el más reciente oficial de alto rango de aquel país en ser abatido en Ucrania, por lo menos mientras no se confirme el deceso del teniente general Alexander Tatarenko, presuntamente acaecido a finales de enero del 2024. Nacido en el Oblast de Rostov y graduado de la Escuela Superior de Comando de Armas Combinadas de Moscú, Savatsky fungió como comandante de la 4ª División de Tanques de la Guardia hasta 2021, después de lo cual sirvió como subcomandante del 14º Cuerpo del Ejército de la Armada Rusa durante la invasión de su país a Ucrania. Herido, de acuerdo a analistas militares ucranianos, durante la contraofensiva de Kharkov en 2022, Savatsky finalmente perdió la vida el 28 de noviembre del 2023, pero no debido al fuego enemigo, sino presuntamente a una mina colocada por las propias fuerzas rusas, al parecer cuando conducía un vehículo para escapar del fuego amigo de un grupo de morteros también de Rusia. Ocurrido entonces lejos de la línea frontal de batalla, no se sabe si en el Oblast de Kharkov o el de Jersón, el incidente de Vladimir Savatsky no recibió comentario alguno por parte del Kremlin, pero el fallecimiento del general sí fue más tarde confirmado por el gobernador del Oblast de Voronezh en Rusia, citando que había caído en la línea del deber durante la operación especial, pero sin ofrecer más detalles sobre el lugar ni las condiciones del deceso. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.